Hola, soy Laura Lice Saldaña Llovera, estudiante de la carrera profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo Filial Chiclayo, y el día de hoy les voy a compartir una hermosa charla informativa acerca de un tema muy importante y relevante en nuestra sociedad, bajo la asignatura de Taller de Competencias Laborales. Bien, vamos a empezar. El tema es violencia familiar y el título de nuestro taller se llama Ni golpes que duelan ni palabras que hieran. Bien, como sabemos, es un tema muy relevante que se ha suscitado a lo largo de los tiempos en nuestra sociedad y que, si bien es cierto, no se ha podido erradicar. Y ahora, con esta coyuntura que se está viviendo a causa del COVID-19, pues los índices se han elevado y se evidencia aún más este tipo de situaciones dentro del hogar, con los miembros de la familia. En este caso, pueden ser los niños, las madres, también los ancianos, y cualquier otro miembro de la familia puede sufrir un tipo de violencia. Bien, continuemos. Para empezar nuestra charla, vamos a hacer una dinámica. La dinámica se llama Mi reflejo en el espejo. Bien, esta consiste y se va a desarrollar en la siguiente manera. Nosotros tenemos un pequeño espejo, ¿ok? Como pueden observar en la diapositiva, todas las mañanas podemos levantarnos y decir lo siguiente: soy una mujer empoderada, que tiene metas, sueños que cumplir. Quiero salir adelante. Nada ni nadie me va a detener. Mis sueños serán cumplidos. Me amo, me quiero y me estimo demasiado. Y nada ni nadie impedirá eso. Son palabras que, de manera personal, puedo compartir con ustedes. Y al despertar todos los días en la mañana, pueden mirarse al espejo y decirse estas palabras o sus propias palabras que puedan manifestar hacia su persona. Bien, entonces, ¿qué es la violencia familiar? La violencia familiar es un acto que alude a las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones de los miembros de la familia. En este caso, hacia la madre, hacia los hijos, hacia nuestros adultos mayores. Existen dos agentes: la persona que es el agresor y la víctima. ¿Ok? Cualquier acción u omisión que cause daño físico o maltrato sin lesión, inclusive puede ser una amenaza. A eso también se llama violencia familiar o violencia intrafamiliar. ¿Cómo es que se inicia la violencia? Bien, para ello tenemos 3 etapas. La primera es el inicio. Aquí se va a suscitar insultos, se va a suscitar palabras hirientes hacia la víctima, para que de esta manera pues baje su autoestima, se sienta muy triste, desganada, que no quiera hacer ninguna acción. Se va a sentir muy mal y desvalorizada por parte de su pareja. Luego empieza ya el contacto físico. Aquí se lleva a cabo los empujones, pellizcos. La víctima ya sufre un contacto físico que va a dañar su cuerpo o cualquier parte de su cuerpo. Incluso aquí se puede evidenciar también lo que es empujones, o también se puede evidenciar de manera física lo que son moretones. Posteriormente ya va a empeorar. Aquí ya ocurre algo mucho más grave. Puede que haya lanzamientos de objetos,
acción de estrangulamiento hacia la víctima. Y también, ¿por qué no decir lesión en alguna parte del cuerpo? Por ejemplo, fractura de los huesos, o también, en caso contrario y mucho más peligroso, ya sería el uso de algún arma. Bien, continuemos. Y ustedes dirán, ¿cuáles son las diferentes formas de violencia familiar? Bien, aquí presentamos 3 formas en las que se va a suscitar la violencia familiar. La primera es la forma de violencia física. ¿Ok? Aquí, como pueden observar en las imágenes, pues son golpes, palizas. Se va a evidenciar ya una lesión física, ¿no? Se puede observar moretones y, como mencioné anteriormente, puede ser también fractura de alguna parte del cuerpo de la víctima. Como segunda forma es la agresión sexual. Aquí es todo acto que lleva a un contacto físico y como consecuencia puede verse lo que es la violación u otra forma sexual forzada. ¿Ok? Posteriormente se puede dar otra forma de violencia, que es la violencia psicológica. Aquí, como sabemos, son las constantes amenazas, hostigamiento que va a percibir la víctima. Va a sufrir una presión extrema. ¿Ok? Aquí el agresor va a querer tratar de alguna u otra manera, querer aislar a la víctima, ya sea de sus contactos, familias o amigos, o va a restringir algunas acciones que ella va a querer realizar. ¿Ok? Como salir sola o quizás ir a algún otro lugar, al mercado, al parque de compras. Entonces va a delimitar todo ello. Y por ende la persona, la víctima en este caso, se va a sentir muy mal, con una baja autoestima, y esto va pues tener consecuencias posteriormente. Su estabilidad emocional no es la adecuada y no será la adecuada. Ahora, cuando hablamos de violencia familiar, también hablaremos de los tipos de violencia familiar. Como pueden observar, se evidencia 3 tipos: la violencia infantil, la violencia conyugal y la violencia hacia el anciano. Aquí en la violencia familiar es todo acto que impide o afecta el desarrollo del niño o del adolescente por personas con parentesco sanguíneo. En este caso puede ser los padres, los tíos, primos, hermanos, y también personas ajenas a él. En este caso pueden ser amigos, pueden ser vecinos que no tengan parentesco sanguíneo. Entonces se puede dar ya sea por personas con parentesco sanguíneo o personas que no tengan ningún parentesco sanguíneo. Como segundo tipo está la violencia conyugal. Aquí también es toda acción de agresión, ya sea con violencia física, psicológica o sexual, que recibe la víctima por parte de su pareja. Y por último tenemos a la violencia hacia el anciano. Esta es una agresión que recibe nuestro adulto mayor por parte de sus familiares, en este caso sus hijos, pueden ser sus nietos o algún otro miembro de la familia, que también puede tener consecuencia en cuanto a sufrir daños físicos, psicológicos o también sexuales. Ahora, se preguntarán, ¿cómo es que se da la fase de la violencia conyugal? ¿Cómo es que se inicia? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo termina? ¿Y cómo vuelve a iniciar otra vez? ¿Ok? Como primera fase tenemos a la primera fase,
que es la fase de acumulación de tensión. Aquí la víctima va a recibir lo que son insultos, agresiones verbales por parte del agresor. La víctima pues no le dirá nada, va a soportar toda aquella maltrato verbal, toda palabra inadecuada que reciba por parte del agresor. Como segunda fase es la fase donde se da la explosión de las tensiones. Aquí ya se inicia lo que es un contacto que el agresor pues da hacia la víctima, en este caso un contacto físico, ¿no? Lanzando lo que es puñetes, empujones, ya son golpes, ¿ok? Ya es un contacto físico con agresión, con golpes, con empujones, todo ello que bofetadas también, que la víctima va a aceptar, va a tolerar, de alguna u otra manera va a seguir tolerando ello y no le dirá nada al agresor, va a tolerar y soportar todo ello. Y posteriormente, como tercera y última fase, es la fase de luna de miel, más conocida, ¿no? como la luna de miel. Pues aquí ya el agresor, después de haber golpeado, después de haber agredido a la víctima, a su pareja, va a sentir un arrepentimiento, se va a mostrar más cariñoso, va a mostrarse amoroso, pero después de todo lo que ha descargado, la furia en la víctima, ¿no? Golpeándola, insultándola, entonces va a mostrar ya un arrepentimiento y se dará ya una reconciliación. Ahí esa es la última fase, pero nuevamente cuando se va a evidenciar algún momento de agresión, nuevamente se va a dar con la primera fase, luego con la segunda, hasta llegar a la tercera y se va a volver un círculo vicioso. Bien, para ello, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer frente a la violencia familiar? Primero, la víctima debe de reconocer que está siendo maltratada. Desde las agresiones verbales, ya debe darse cuenta de que está sufriendo un tipo de agresión y no esperar quizás hasta llegar al maltrato físico. Como segundo punto, debe prestar atención a las advertencias. En este caso, por ejemplo, el poder llamarla de una forma pues inadecuada, quizás con los insultos. También va, en este caso aquí ya como que a restringirse, a querer no prestarle mucha atención a la pareja y por cualquier cosa quizás insultarla o agredirla verbalmente. También los celos extremos es un punto o una atención, una advertencia en este caso, para poder darnos cuenta que posteriormente puede que sufra de violencia esta persona. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta el poder comunicarnos con líneas telefónicas de centro de asistencias para mujeres maltratadas. Eso es lo que también podemos hacer frente a esta situación. Asimismo, y mucho más importante, es poder acudir a un centro psicológico, a un centro de salud, ¿no? Y poder recibir una atención psicológica ahí, ¿ok? Entonces, pero para ello la víctima tiene que aceptar, darse cuenta que está sufriendo de violencia, para que de esta manera sea mucho más fácil el poder ayudarla, aportar con los conocimientos necesarios y poder ayudarla en esta situación. Y también es el poder denunciar este hecho en la comisaría de la comunidad, ¿ok? Porque siempre ante esta situación, a este tipo de acciones, se debe de tomar en cuenta también el poder denunciar,
y tener pues las medidas de cuidado necesario para ello. Bien, ahora, para poder mostrarles también lo que es frente a alguna situación que ya se está viviendo, ¿no? En este caso, alguna situación difícil que inicie, ¿no?, la agresión, les estoy mostrando un plan de seguridad. Aquí, por ejemplo, tenemos 7 puntos de los que vamos a mencionar de la siguiente manera. Bien, como primer punto, pues es buscar un lugar seguro cuando se está dando esta acción de agresión. Buscar un lugar seguro dentro del hogar, ¿ok? O, en todo caso, poder salir de ese contexto, de ese lugar donde se está desarrollando la agresión. Buscar un refugio. Evitar habitaciones con peligros potenciales. En este caso, por ejemplo, la cocina. ¿Por qué? Porque, como sabemos, es un lugar donde hay muchos utensilios punzocortantes, punzopenetrantes, que puede que ayude al agresor a realizar algún acto mucho más peligroso hacia la víctima. También tener lo que es un contacto para poder saber a quién vamos a llamar en ese momento que quizás está suscitando esta acción. También, por ejemplo, se debe de tener en cuenta, quizás si llamo a esa persona, coordinar que pues con una palabra clave o algo que pueda estar señalando de que esa persona que está haciendo la llamada está siendo víctima de violencia. También tenemos que memorizar el número telefónico que para la persona, para la víctima, sea mucho más importante. Sea la persona que quizás con la que cuente en algún momento para que pueda ser ayudada frente a esta situación. Siempre tener en cuenta que tener quizás algún dinero para poder, si en algún momento sucede ello, poder salir, escaparse y poder ir a otro lugar. Asimismo, también guardar algunos documentos importantes en un lugar muy seguro y que sea de un fácil acceso, y que, bueno, estos documentos pueden ser tus documentos de identidad, quizás alguna documento donde se evidencie que ya tú has asentado la denuncia, has puesto la denuncia en tu comisaría de tu comunidad o del lugar en la que te encuentres, porque te ayuda mucho también como evidencia de que no es quizás la primera vez que estás pasando por una violencia o alguna agresión, sino que quizá ya son varias veces constantemente, y que ante ello se debe de tener en cuenta tiene que tener en cuenta las autoridades. Y por último, tenemos las frases de motivación, las frases que a las mujeres siempre deben de tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar 3 frases de motivación. En primer lugar, como pueden observar, la primera frase nos dice: eres valiente, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. En este caso, todas las mujeres tenemos esa capacidad de poder creer que somos fuertes y que siempre vamos a salir adelante, actuando con inteligencia, mostrando siempre nuestra buena actitud y sobre todo dándonos cuenta de las cosas o de los eventos que se suscitan y hacen daño a la persona, a la mujer en este caso. La segunda frase de motivación: eres amor, eres luz, brilla. Por más momentos difíciles por la que nosotros estemos pasando, por más momentos de incertidumbre, siempre habrá ese motivo para poder seguir adelante,
y poder brillar con nuestras propias, por nuestros propios medios, mostrar esa alegría ante situaciones adversas, que no esas situaciones negativas opaquen nuestra alegría, nuestra felicidad. Siempre tener en cuenta eso. Y por último, algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para alguien más. El poder mostrar nosotras que podemos salir adelante ante cualquier situación adversa, negativa, que quizás en algún momento o en esos momentos se está suscitando en nuestra vida y que quizás se piensa de que no se va a poder salir adelante, eso es mentira, porque todos tenemos ese potencial para poder salir adelante, poder surgir y poder dar un rumbo distinto a nuestra vida. Bien, espero que les sirva de mucho esta charla informativa y que haya cumplido sus expectativas. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Les envío muchos besos y abrazos virtuales. Hasta pronto. Bye.